De ahora me voy, es un gusto recibir al doctor Sergio Aguayo. Él es pues un personaje muy importante, no solo porque sea nuestro amigo y lo apreciamos, sino como observador de la vida nacional, de la transición mexicana, escritor además con grandes obras que nos permite dilucidar de lo que era México, de lo que fue México, de lo que es México, alguien que le ha dado seguimiento pues en las últimas décadas al cambio del poder. Y en este día especial quisimos convocarte, mi apreciado doctor, para... Ciertamente sé que tenemos que esperar el discurso de Claudia Sheinbaum, esa pieza va a ser histórica, pero creo que podemos ya adelantar un poco en qué momento nos encontramos y qué esperamos de Claudia Sheinbaum en este momento histórico para el país. Doctor Sergio Aguayo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Luis Alberto, te agradezco muchísimo la invitación. Realmente me da gusto que me des un espacio para reflexionar. Fuiste muy elegante al hablar de las décadas que llevo. Sí, tengo 77 años y desde los 18, 19, desde antes ya me interesaba la vida pública. Es que lo has documentado mucho, digo, la verdad, no elegante, lo digo con admiración, la verdad, yo he leído tu obra, he seguido tu trabajo, de hecho, hay que estar más en contacto, lo que pasa es que han cambiado mucho los formatos, pero eres alguien, la verdad, que ha observado y ha contribuido mucho a la vida nacional del país, doctor, lo digo como estudioso también de la obra tuya, así que creo que puedes compartirnos mucho en qué momento estamos. Y vamos. Mira, es un momento bien clave, bien interesante. Me centro en el ámbito de la seguridad, que es el que más importa a la población. En este terreno, Claudia Sheinbaum hereda del gobierno de Andrés Manuel López Obrador a unas Fuerzas Armadas muy empoderadas. El país sí está militarizado de acuerdo a los criterios académicos. Y segundo, con un crimen organizado también muy empoderado. Y con Estados Unidos indignado e irritado por esa fortaleza de las organizaciones criminales que les están enviando el fentanilo. ¿Qué va a hacer? Ha sido uno de los ejercicios académicos más interesantes del último año, adivinar cuál va a ser la estrategia. En septiembre, hace 3 semanas aproximadamente, empezó a circular un documento bien interesante, se llama La seguridad en los primeros 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum, un documento bien interesante, tengo una copia, es firmado por Sedena, Semar y Secretaría de Seguridad, en ese orden lo menciono, y de ahí extraigo lo que es para mí la principal conclusión, que es congruente con los 6 años de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno. Es la apuesta civilista. Es bien interesante que en el documento se reitera una y otra vez que, sin criticar de ninguna manera a las Fuerzas Armadas, pero sí anunciando que va a fortalecer la opción civil. Te doy un par de ejemplos para el auditorio. El primero, uno de sus bases va a ser el Gabinete de Seguridad Nacional, que modera la Secretaría de Seguridad. Y el gabinete, que se reunirá cada mañana, de lunes a viernes, seguirá reuniéndose cada mañana, incluye como una de sus nuevas atribuciones la ratificación de los secretarios de seguridad de los estados, de los 32 estados. Esta es una manera muy directa para algunos de intervenir en los asuntos de la soberanía de los estados, para otros una forma de crear una política nacional al respecto. No me meto a opinar, cada uno de estos temas da para mucho. Segundo, el fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad en su capacidad de capturar información y procesarla. Agarra el control del Centro Nacional de Inteligencia, de la Plataforma México, y fortalece el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces tenemos a Omar García Harfuch, que va a ser el zar de la seguridad, con un
aparato de seguridad civil gigantesco y unas Fuerzas Armadas también muy poderosas. Y vamos a ver, una de las crónicas de este sexenio, Alberto, va a ser observar cómo funciona ese equilibrismo de lo civil o ese intento de fusión de lo civil y lo militar. Sí, sobre todo ver también, poco ya con un país militarizado, como dice doctor, a ver, con una Guardia Nacional se refuerza la milicia fue protagónica, porque decíamos nosotros en los últimos días, ya no es qué se le ha dado a la milicia, sino qué falta por darle a los militares en este país. Es decir, por cómo los empoderó Andrés Manuel López Obrador, que entiendo a lo mejor para blindarse de un golpe de Estado o lo que haya sido, pero llegamos a un país así y con un secretario de Seguridad que fue muy bueno con Claudia Sheinbaum, ¿estamos de acuerdo? Omar García Harfuch en la Ciudad de México combatió a cárteles. Combatió a cárteles, es decir, bien, no creo que él vaya nomás a presentar estadísticas en las mañaneras, doctor. Ese es el reto. Sí, no, por supuesto. Ahora, coincido contigo, Luis Alberto. Omar García Harfuch en la Ciudad de México tenía una fuerzas de tarea, tenía músculo, tenía fuerza. Ahora no va a tener fuerza porque la Federación carece de Policía Federal. Va a tener que recurrir a los militares y a la Guardia Nacional, que desafortunadamente ha demostrado ser muy buena para desfilar y patrullar y muy mala a la hora de detener delincuentes. En la Policía Federal, los estudios lo muestran, fue hasta 10 veces más eficiente que la Guardia Nacional en la detención de presuntos delincuentes. Pero pues van a tener que negociar, y en el centro y en la cúspide estará la presidenta, que, insisto, no sé si lo mencioné, pero ese documento yo no lo había utilizado porque no estaba seguro de la autenticidad, pero Ricardo Monreal lo validó hace unos días en una columna para el Universal, donde dice que fue presentado por la presidenta electa, no dice dónde ni cómo, pero seguramente fue una reunión privada con la cúspide de Morena, pero es un documento validado, así que se lo voy a mandar en unos minutos para que tú decidas cómo manejarlo. Yo lo voy a comentar mañana en la columna que también aparece con el Proyecto Puente, así que ahí lo comentaré, pero es un documento bien importante para entender lo que va a hacer la estrategia, el eje de la estrategia, que habrá que complementar con lo que tú dices, el discurso que pronunciará hoy en la mañana en su toma de posesión. Y ya pues esperaré para ver si es consistente o hay que hacer algún ajuste, pero sí, es una apuesta civilista la que se viene de parte en el área de seguridad. Pues a ver cómo les va. Estaba escuchando lo que pasó en San Luis Río Colorado. Sonora es uno de los estados damnificados, que por cierto no aparece en las prioridades para los próximos 100 días. No es ni Sonora ni Sinaloa. No entiendo por qué, pero es lo que es. En el documento. En el documento, sí. El documento de línea, entonces, ¿van a formar una nueva fuerza, entonces, civil? Van a crear 10 fuerzas de tarea y van a trabajar en 5 estados, fundamentalmente, en un segundo te digo cuáles son, en Chiapas, además, van a trabajar en Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Guerrero y Jalisco. Luego Chiapas y la región limonera de Michoacán. Esos son los estados. Y luego 6 municipios, Tijuana, León, Celaya, Acapulco, Benito Juárez y Colima. No aparece Culiacán. Uh-huh. Eso es lo que viene en el documento, que, insisto, fue validado sí, por Ricardo Monreal. Pero ¿y esas 10 fuerzas de tarea qué significa? Que estos 10 grupos, ¿cómo van a operar? ¿Quiénes van a ser? No da detalles, pero habla de que van a estar Ejército, Marina y Secretaría de Seguridad,
porque es un documento firmado por las 3 dependencias. Esa es la parte importante. Me imagino, pero es solo... habrá que observar cuando empiecen a operar las fuerzas de tarea quiénes las... Creo que la Secretaría de Seguridad va a empezar a generar inteligencia operativa y táctica, además de la estratégica, y que va a complementar lo que el Ejército y la Marina tienen, que tienen buenos servicios de inteligencia operativa, más que estratégica, operativa y táctica. Y Estados Unidos, que si colabora Estados Unidos, bueno, pues entonces sí la fuerza del gobierno federal se magnifica por el tamaño de los servicios de inteligencia. ¿Y qué ve lo que viene entonces, doctor, para concluir? Es decir, ¿qué pudiéramos ver? Porque es continuidad, me queda claro. A ver, la 4T nunca nos mintió en que iba a haber continuidad, ni el plan C, a diferencia del PRIAN, que pues se cuidaban en las formas, en la simulación. La 4T es lo que vemos. Es decir, es lo que es. Es lo que es, es lo que vemos. A ver, ellos no tienen formas, o son otras formas. ¿Qué ve yo? ¿Va a haber continuidad? Yo decía ahorita, a ver, hay capítulos en la historia. Cedillo, Salinas, vea cómo terminaron la muerte persiguiendo Cedillo a Salinas, el Cárdenas exiliando a Calles, pero aquí ellos han dicho no nos vamos a pelear y tampoco queremos que se peleen, pero yo creo que ya Claudia va a delinear su estilo personal, doctor, no sé cómo vea usted, o va a ser coordinación, porque yo no creo que el presidente Andrés Manuel se vaya a su rancho y ya no va a hacer nada, su hijo en el partido, todos los compromisos que creó, digo, yo creo que va a ser como una especie de equipo esto, no sé. Sí, tiene razón, si otro día conversamos sobre el tema. Sí, con más amplitud, sí, por los tiempos. Sí, porque eso rebasa lo que estaba diciendo hace unos minutos, porque tiene que ver con Morena como fuerza hegemónica. Más bien la pregunta sería, ¿qué va a pasar en Morena o con Morena a partir de tener un liderazgo moral y un liderazgo real? Un presidente y una presidenta, con aproximadamente 500,000 grupos en su interior o algo así. No lo sé, pero sí es posible, hay pistas para hacer un análisis. Valdría la pena que esperáramos unos días para observar. Me parece pero en seguridad creo que ya di un adelanto de las líneas muy generales que podemos anticipar. Pues estaremos pendientes, mi querido doctor Sergio Aguayo, y le prometo, entonces, esta semana esperemos el discurso y nos volvemos a enlazar mañana o pasado. De acuerdo. Muy bien. Hasta luego, Luis. Gracias. Sí. Abrazo a nuestro apreciado doctor Sergio Aguayo. ¿Ya escuchó usted este documento? Está interesante, no está Sonora, no está Culiacán con estas 10 fuerzas de tarea. Yo sí creo que, al margen de que va a ser un equipo, reitero, no se van a pelear, ¿y como para qué? ¿Y por qué se tiene que pelear o distanciar de López Obrador? No, pero yo creo que sí le va a dar su sello personal, punto. ¿Por qué? Porque ella, pues la que va a gobernar es ella, la presidenta va a ser Claudia Sheinbaum, y además es una persona muy preparada, muy pero muy preparada, y que tiene una visión propia